¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver por qué Bobcat Cam tiene tantos beneficios para lo que es fresa en dos ejes, ¿sí? En este caso, bueno, mi pieza está ya previamente creada. Recuerden que con Bobcat Cam nosotros contamos con un administrador de diseño, el cual nos permite generar los pasos y guardarlos, ¿sí? Todos los que fuimos dando en el diseño. Y además podemos hacer cualquier tipo de modificación en cualquier momento simplemente editando los parámetros. Se ve reflejado este cambio en el sólido completo, ya que el CAD es paramétrico. También contamos con el administrador de mecanizado, que va a ir guardando los datos de igual manera. Podemos abrir piezas tanto en archivo CAD-CAM, es el que nos va a guardar el trazo de herramienta, como en IGS, AutoCAD, ACES, Rhino, Parasolid, SolidWorks Step y STL. Cualquiera de estos tipos de archivo que nosotros vamos a abrir puede ser editado, ¿sí? Como si fuera un archivo nativo de PubCAD, sin problema. En este caso, por ejemplo, yo trabajando por capas logré simplificar mi geometría. Vamos a mostrar, por ejemplo, ¿sí? Todos los perfiles dibujados por capas para poder tener una geometría final muy adecuada y poder ir seleccionando cada entidad por diferenciado sin necesidad de tener todo junto. Recuerden que todos nuestros menús de diseño están en la sección superior, ¿sí? En la barra de tareas superior. Vamos a poder dibujar desde operaciones en 2D, vamos a poder hacer superficies, sólidos, sin ningún tipo de problema. Y lo que tiene de bueno es que todo mecanizado en 2D nosotros lo podemos justamente programar a partir de perfiles, ¿sí? Como podrían ser estos, o de el sólido y la pieza completamente terminada. Lo que yo quiero que veamos hoy es un poco también el tema de mecanizado en 2D no siempre significa pura y exclusivamente corte, ¿sí? También pueden ser vaciados a diferentes alturas, pueden ser perforados, pueden ser fresados de, como en este caso, radios, ¿sí? Con herramientas de forma. Entonces vamos a comenzar. Yo le voy a indicar al software que quiero hacer un nuevo proyecto de fresa y en este caso voy a dejar la máquina por defecto que es fresa justamente. Voy a ingresar a la guía de material y le voy a decir que la pieza final a la que quiero llegar es esta, ¿sí? Vamos a indicar la medida del material. En este caso va a ser de 132 por una amplitud de 100. Bien, entonces vamos modificando la medida. Siguiente. Lo que le voy a decir ahora es dónde está el cero pieza. Esto es totalmente fácil para ubicar. Simplemente hago clic en origen y hago clic en el lugar donde yo quiera situar mi cero pieza. Algo que tiene de bueno es el plano de trabajo. Si yo indico que la pieza de alto mide 22 milímetros, o sea, que desde el cero pieza a la zona de apoyo, ¿sí? Hay 22 milímetros, cualquier mecanizado que se pase de esa altura o de esa profundidad, el software me va a estar indicando que tengo algún tipo de colisión en vertical. Que en este caso, si quiero hacer estos agujeros pasantes, por ejemplo, con herramienta de punta, voy a tener ese error y quiero que lo vean en la simulación posterior. Entonces, vamos a comenzar mostrándoles qué podemos hacer en dos ejes. Agujeros de fresado, agujeros de roscado, agujeros de fresado y de roscado ensanchados. Puedo hacer también operaciones de dos ejes, las cuales serían, vamos a pasar por acá, desbastes de perfil. Para cada casilla en la que yo vaya haciendo clic a lo largo de las guías de mecanizado, nótese que voy a tener una foto, ¿sí? Ilustrativa de la tarea o la opción que me está dando a elegir. Terminaciones de perfil, vaciados, refrentados, grabados, fresados de chaflán, desbastes de inmersión y redondeamientos de esquinas, que es lo que les hablaba hoy. En este caso, entonces, lo primero que voy a hacer es un perfilado. Voy a seleccionar como geometría. En este caso voy a ir mostrándoles cómo seleccionar tanto desde el sólido como desde un perfil. Selecciono un borde del sólido, por ejemplo, y le digo Z constante. Entonces, automáticamente él hace una selección de todo el contorno continuo que
tenga este tramo que yo estoy marcando. Desde las ventanas de selección, ¿sí? Las voy a agrandar un poco, voy a tener la posibilidad de visualizar y de reseleccionar en tal caso los bordes a los que estoy queriendo cortar, el inicio del mecanizado, donde va a estar, por ejemplo, en este caso me lo marca acá. Si yo quisiera cambiarlo, podría decir en cualquier momento, bueno, pero empieza desde acá, mi corte. ¿Sí? Entonces automáticamente él hace el cambio. Yo también puedo indicar que si no quiero el corte, como en este caso antihorario, y lo quiero horario, podría marcar acá en cambiar dirección, la dirección sí, la flecha ya cambió y ahora va a ser horario. También desde acá puedo indicar la parte superior y el fondo del mecanizado para marcar una altura concreta. No necesito estar quizás sabiendo todas las medidas, sino que puedo hacer, por ejemplo, si quiero que corte hasta acá, marcarlo de manera automática en base al sólido, ¿sí? Acepto, siguiente, y lo que voy a tener acá es la posibilidad de modificar el plano rápido, ¿sí? De movimientos rápidos, el plano de avance, la sección superior y profundidad de la pieza de nuevo me permite cambiarlo, y si los cortes son abiertos puedo extenderlos. En este caso es cerrado, así que no lo voy a extender. Vamos a trabajar principalmente en este caso con desbaste de perfil y acabado de perfil, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es simplemente un desbaste de todo lo que es el perfil. Podría, si las piezas fueran simplemente de corte, dejar aplicadas pestañas que vendrían a ser zonas de sujeción, zonas en las que la herramienta no corta, de la pieza al material, ¿sí? Para que la pieza esté contorneando la herramienta, perdón, contornee la pieza, pero si comienza el corte acá, no salga en el mismo lugar después de hacer todo el corte, sino que salga la medida que yo le diga antes, ¿sí? Puedo modificar esto la medida y la cantidad de pestañas en el lugar donde yo los quiera. En este caso no vamos a aplicar pestañas, simplemente le voy a decir qué herramientas voy a usar. Nosotros tenemos un selector de herramientas, una librería de herramientas, sí, que nos permiten elegir desde herramientas rectas, terminación, de fresa en B, en T, de herramienta de cola de Milano, Lollipop, herramientas con ángulo. Sí, en este caso yo de las herramientas rectas puedo seleccionar cualquiera de ellas, de hecho puedo organizarlas si quiero por diámetro o por radio de esquina, que igualmente si alguna herramienta que yo tengo que usar no existe, puedo agregarla sin ningún tipo de problema. En este caso vamos a indicarle al software que voy a usar, vamos a organizarlas por diámetro, ahí está, que voy a usar esta herramienta para cortar, ¿sí? Voy a aceptar, acepto, bien, voy a poder indicar qué lugar tienen estas herramientas en la torreta, voy a poder ubicar también velocidades de mecanizado o dejar las que vienen por defecto. Siguiente, y siempre voy a tener varias maneras de hacer operaciones. En este caso, por ejemplo, puedo cortar el perfil de manera estándar con rampa para contorno y desbaste lateral. La rampa para contorno es una estrategia muy buena realmente porque la herramienta va a ir descendiendo continuamente, ¿sí? La última pasada la va a rectificar, pero va a ir descendiendo en ángulo y esta herramienta al descender en ángulo continuo va a tener menos desgaste. Voy a poder compensar por G41, G42 como lo haríamos normalmente a pie de máquina, o también voy a poder compensar directamente desde el trazo de herramienta con la misma funcionalidad, pero ya viéndolo desde el simulador y pudiendo corroborar en la computadora, digamos en el Bobcat Cam, si las medidas a las que estoy cortando son las correctas. Voy a poder dejar un sobrematerial para que después venga la herramienta de terminación y voy a poder indicar esta espiral constante cada cuánto es el paso de profundidad, tanto por milímetros como por ángulos, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé que mi herramienta como máximo puede cortar a un ángulo de 1 grado, así que es el parámetro que le voy a indicar. Vamos a tener la posibilidad de entrar de varias maneras. Acá, por ejemplo, yo puedo entrar de una manera recta paralela, ¿sí? Y mi entrada va a ser a 20 milímetros. Entonces, directamente desde el primer corte yo voy a entrar con movimiento de avance 20 milímetros afuera. Voy a poder elegir qué es lo que hace la herramienta en las esquinas, que en este caso no tengo ninguna esquina, está todo redondeado, pero sí para que no entre de una manera, digamos, de lleno, sino que entre
más bien en paralelo siempre o en algún ángulo que no la comprometa tanto, vamos a poder seleccionar tanto para las esquinas externas como internas diferentes trayectorias de herramienta. Si tengo varios perfiles que cortar, en este caso tenemos solo uno, pero podemos seleccionar también en qué orden los va a hacer. Pasamos automáticamente a la terminación de perfil. Yo la terminación la voy a hacer con una herramienta de 10. Fíjense que también puedo modificar mis herramientas desde acá. Bien, ahora modifiqué la herramienta. Vamos a decirle que el corte sea a la derecha, ¿sí? Y que haga pasos de profundidad de una medida más o menos de a 4 milímetros, ¿sí? Me va a cambiar la cantidad de cortes que me quedan. Si el corte fuera abierto, yo puedo seleccionar minimizar las retracciones, ¿sí? Para que los cortes, en vez de siempre retraer entre corte y corte cuando no son continuos, pueda hacer, inclusive con movimiento rápido, el traspaso de uno a otro. Vamos a decirle que ahora entre de manera vertical y calculamos, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver inclusive el trazo que hace la herramienta y tenemos la posibilidad de visualizar lo que es la simulación rápida. La simulación rápida nos va a mostrar las entradas, salidas, trayectorias de la herramienta, ¿sí? Entonces podemos corroborar también si la selección de, por ejemplo, el trazo a la derecha o a la izquierda nos quedó bien, porque eso va a depender también de la selección de muchos contornos. Bien, entonces una vez que vimos la simulación rápida y corroboramos que a simple vista no hay ningún error, vamos a seguir. Minimizo la función, yo las puedo renombrar si quiero, ¿sí? Para ir ubicándolas mejor. En este caso, ahora quiero hacer una operación de vaciado. ¿Dónde tenemos vaciados? Acá adentro, y también tenemos vaciados acá, ¿sí? Porque, por ejemplo, mi herramienta de 30 no llega a mecanizar todo esto de una sola pasada. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es generar una nueva capa que se llame vaciado abierto, la voy a activar y lo que quiero hacer es lo siguiente. En fresa para dos ejes, en los vaciados específicamente para dos ejes, cuando yo un contorno, ¿sí? Cerrado y continuo, un vector cerrado y continuo, le asigno línea de puntos, mi herramienta y mi software entienden que por ahí pueden pasar, o sea que pueden entrar desde afuera. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es usar una función que también les sirve con piezas perfectamente traídas desde afuera, ¿sí? Que se llama extraer bordes de superficie. En este caso yo al software le voy a indicar lo siguiente, que de esta superficie y de esta extraiga vectores, ¿sí? Cancelo, voy a decirle que me oculte los trazos anteriores, ¿bien? Y en este caso al software que le indico que este perfil, vamos a sacar este de acá, y este perfil, ¿sí? Hasta acá también. Estos dos, modifico los atributos, estilo de línea, puntos, ¿sí? Y de hecho, como los círculos internos no me sirven, los voy a borrar. El vaciado lo voy a hacer seleccionando este perfil. Entonces, fresa de dos ejes, selecciono como geometrías estas dos, ¿bien? Voy a indicar que la zona superior y el fondo de mecanizado son en base al sólido y en este caso le diría que el fondo del mecanizado es este. Confirmo siguiente, me va a marcar las dos geometrías. Siguiente, vamos a decirle que haga un vaciado, ¿sí? Con un acabado de perfil. Siguiente, siguiente, siguiente. Para el vaciado ya sabe que posiblemente use la misma herramienta que usé para el desbaste inicial, ¿sí? Entonces me la va a dar por defecto. Voy a tener que indicarle vaciado, puedo hacerlo en zigzag, puedo hacerlo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, o fíjense el dibujo, cuando yo hago clic en vaciado avanzado, este me cambia y me indica una línea de puntos. Eso significa que el vaciado avanzado va a trabajar perfectamente ingresando desde afuera. Voy a poder modificar la distancia entre los cortes en base al diámetro de la herramienta. En este caso también vamos a dejar 4 décimas. Yo estoy trabajando en milímetros, ¿sí? Para lo que es la sobremedida y que después venga la terminación.
Voy a hacer esto en pasos múltiples de 4 milímetros. Voy a trabajar entrando siempre desde afuera. Cuando yo asigno línea de puntos, el software a mí me permite siempre que él pueda ingresar desde afuera, ¿sí? Si tuviéramos que ingresar desde adentro, igual podemos elegir diferentes tipos de entradas como rampa y espiral y modificar las medidas. También podemos ingresar agujereando, ¿sí? Haciendo PEC o PEC rápido con la misma herramienta. Bueno, no vamos a seleccionar nada en secuencia porque en realidad son dos operaciones simplemente y en este caso no hay problema cuál hace primero. Podemos trabajar también en base a qué hace la herramienta entre pasada y pasada, ¿sí? Y entre zona de mecanizado y zona de mecanizado. La trayectoria que va a hacer. Segunda herramienta, sabe también que voy a usar quizás una similar a la que usé en el acabado de perfil anterior, así que perfecto, lo voy a dejar. El mecanizado lo voy a decidir a la izquierda también. Vamos a indicar ahora que lo haga en pasos múltiples de profundidades de 4, perfecto. Acá sí podríamos indicar que minimice las retracciones, ¿sí? En este caso igualmente no nos va a convenir porque los cortes terminan, digamos, para el lado de lo que es el sólido en sí, entonces sí nos conviene que las retracciones sean hacia arriba, sean movimientos rápidos. Así que directamente calculamos. Bien, cuando calculamos vamos a obtener, vamos a cambiar esto de color, podemos cambiar cualquier trazo de color o indicar que los trazos por defecto sean de otro color, ¿sí? Tenemos el vaciado, fíjense las pasadas que hace adaptando al material también y a la zona que tiene que mecanizar, entonces no siempre son de la misma longitud. Hace 2 pasadas y después viene y hace las pasadas de terminación, ¿bien? Y como habíamos dicho, ¿sí? Con movimientos de retracción. Perfecto. Ahora tenemos, por ejemplo, que mecanizar esta parte interna y esta de acá. Lo que podríamos hacer en este caso es generar otro proyecto de fresados ejes, seleccionar las geometrías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a marcar un borde Z constante y además le marco el borde de adentro para que entienda que tiene que mecanizar entre estos dos. La profundidad del corte también se la voy a asignar de manera automática, acepto, siguiente. Y en este caso voy a elegir que haga vaciado, este vaciado bueno, en este caso va a ser cerrado, y le voy a agregar otro vaciado más. ¿Por qué? Además de la terminación de perfil. Porque mi geometría varía bastante, sobre todo en esta zona tiene mucho área para mecanizar, pero acá no tanta, ¿sí? Entonces, si empiezo a mecanizar con una herramienta de diámetro 15, no va a llegar a pasar por todos los lugares. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es decirle en este caso que mecanice con un vaciado de adentro hacia afuera, ¿sí? Puedo indicarle siguiente que trabaje con una sobremedida de 0.4 con pasos de a 3 milímetros en este caso, ¿sí? Voy a decirle que entre en espiral, ¿sí? ¿El espiral es horario o antihorario? Perfecto. Le va a pedir la longitud de rampa, el ángulo de acercamiento, entonces yo le voy a decir que la longitud de rampa es de 6 milímetros y que el ángulo de acercamiento es de 1. Siguiente, no voy a seleccionar nada acá. El segundo vaciado, ¿qué va a pasar? Bien, yo típicamente desde un primer vaciado ya haría una terminación de perfil, por ejemplo, con una herramienta de 6, ¿sí? El tema acá es que, como la primera herramienta era suficientemente grande como para no entrar en todas las zonas, voy a tener determinados lugares que me quedaron sin desbastar, entre comillas, y la herramienta de terminación no va a llegar a mecanizarlos porque trabaja pura y exclusivamente sobre las paredes. Lo que yo hago con el segundo vaciado, al asignarle, por ejemplo, la misma herramienta de terminación o una herramienta inclusive más pequeña que la de desbaste principal, es decirle, cuando activo el vaciado avanzado, que era el que nos reconocía la línea de puntos, ¿sí? Que me active el desbaste de material restante en base a la última operación. Todo lo que no trabajó la herramienta anterior porque no llegaba a entrar en esas zonas por cuestiones de diámetro, de radio y demás, lo va a trabajar esta herramienta. Pero inclusive si quiero, dejándome la misma sobremedida. Entonces lo que hago acá es tener un proceso de desbaste, ¿sí? De vaciado principal, y la terminación con la misma herramienta, ¿sí? Con la que yo haría la terminación de perfil, hace esas pequeñas pasadas de material sobre el material que quedó sin necesidad de
hacer un vaciado general con la herramienta más pequeña y con la posibilidad de que se me rompa, ¿sí? Calculo. Entonces, fíjense que tengo. Vamos a ocultar todo y vamos a ir mostrando de a uno. El desbaste, el vaciado inicial que comienza con una espiral siempre en las entradas y fíjense lo que les decía, no llega a pasar por todas las zonas. Pero tenemos el segundo vaciado, ¿sí? El vaciado de restos, que nótese que solo va a las esquinas y a estas zonas donde la herramienta anterior no llegó a entrar. Y con la misma herramienta, ¿sí? Para ahorrar de que esta herramienta no pase por todos lados, simplemente hago, luego de terminar, el perfilado completo. Lo mismo podría estar haciendo en la parte de acá adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Función de dos ejes, copiar, bien, directamente la pego, me va a pedir una nueva geometría, entonces vamos a seleccionar esta con la simple modificación de que yo le voy a indicar que mecanice hasta abajo del todo. Acepto y simplemente de esa forma calculo. La distancia entre las pasadas, el material restante, todo va a ser exactamente igual. Inclusive, fíjense que yo tengo el vaciado, ¿sí? Me indica que la primera herramienta no entra, ¿sí? Definitivamente es muy grande. Así que me hizo el vaciado directamente con la misma herramienta, con la de 6, ¿sí? Y la terminación de perfil. No usó una herramienta que no era acorde ni rompió mi pieza con tal de usar esa herramienta. Simplemente la descartó. Así que nosotros podemos editar y borrar esa operación para no tenerla visible. Simplemente ya está calculado. ¿Bien? ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, los agujeros? Bien, los agujeros, vamos a minimizar todo esto, tanto sean de roscado como ensanchados y demás, podemos seleccionarlos marcando la pieza entera, podemos marcar el borde, podemos marcar también los contornos o vectores o también los fondos o las paredes como hice yo. En todos los casos, el software va a reconocernos que tiene diámetros de diferentes, digamos agujeros de diferentes diámetros, a qué profundidades van, siguiente. Y cuando yo puedo ver acá, me lo divide en grupos de los agujeros que son de 16 y de los agujeros que son de 4, ¿sí? Y si tuviera más también. En el de los de 16 voy a tener la posibilidad de ir viendo dónde tengo cada agujero en base a sus puntos de inicio en Z, ¿sí? Sus alturas y sus profundidades también. Entonces, el software acá lo que hizo fue agruparme todos los agujeros, los taladros, en base a diámetro, profundidad y punto de inicio. Si yo quiero hacer alguna modificación, cualquiera sea, no sé, estos agujeros que empiezan a -6, ¿sí? Quiero que tengan una profundidad de 10. Bueno, se lo puedo inclusive modificar desde acá. Puedo cambiar todo tema de plano rápido, de planos de avance, bueno, el diámetro también lo puedo modificar desde acá. Las retracciones a qué altura quiero que sean, las grupales, ¿sí? En este caso yo le voy a decir que sean a 10. Acepto. Siguiente, voy a tener la posibilidad de hacer diferentes estrategias, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer taladro de centro, quiero hacer taladrado y quiero hacerles al finalizar un chaflán, ¿sí? Entonces se los puedo agregar. También puedo hacer escariados, puedo hacer mandrinados. Todo esto tal cual lo seleccioné, vamos a sacarle los chaflanes. Quiero que lo tengan tanto los agujeros de 16 como los de 4, ¿sí? Entonces simplemente aplico a todas las funciones. Fíjense que ahora tanto los de 16 como los de 4 tienen taladro de centro y taladrado, ¿sí? Y si, por ejemplo, llegara el caso de que yo quiero hacer alguna modificación, vamos a dejar la pieza visible ahí, quiero hacer alguna modificación en uno de los dos, simplemente voy a la función, ¿sí? A las operaciones de esa función y supongamos que acá yo quiero agregar además un taladrado más para ir ensanchando los agujeros, simplemente a esta se lo agrego y a la de abajo no. Entonces, si bien puedo manejar todo en general, también en individual, ¿sí? En cuestiones individuales. Voy a poder seleccionar el orden de los taladros, pero eso lo vamos a ver en los de 4. Así que siguiente, vamos a trabajar con mi herramienta de centro y vamos a decirle a qué profundidad es el centro,
Además, vamos a trabajar, bueno, en este caso con dos herramientas. Primero una y después otra, ¿sí? Primero vamos a poner una herramienta de taladrado más chica y después una más grande. Entonces, para la primera vamos a asignar otra herramienta de taladrado que va a ser de diámetro 7, ¿sí? Acepto, acepto, perfecto. Siguiente. Este taladrado lo voy a hacer tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Recuerden, grupo 1 el de abajo, grupo 2 el de arriba, ¿sí? Porque tienen diferentes profundidades y diferente punto de inicio. Lo voy a hacer en profundidad, en PEC o en PEC rápido, ¿sí? Si yo los quiero hacer en PEC todos, ¿sí? Puedo decirle PEC, puedo decirle a qué distancia son los PEC y puedo aplicar a todas las operaciones. Entonces, todos los taladrados van a tener la posibilidad de hacerse en PEC de acá a las otras operaciones, ¿sí? Siguiente, vamos a tener la segunda herramienta y esta, por ejemplo, no la quiero hacer en PEC, la quiero hacer por profundidad, así que directamente la voy a dejar. Siguiente, pasamos a los taladros de 4. Ya tienen las operaciones cargadas, así que simplemente le digo siguiente y voy a seleccionar el orden de mecanizado. Le voy a decir en este caso que quiero mecanizar, como el software lo decida, ¿sí? Al agujero más cercano, quiero en dirección de filas, de columnas, dirección personalizada. Yo puedo hacer los agujeros en la medida que, bueno, en el orden que yo quiera. Inclusive puedo seleccionar el orden de manera manual. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar, cancelar, acá, ¿sí? Si nos ponemos a analizar cómo están estos agujeros, vamos a decirle que vamos ahí. No me conviene que el pasaje sea de acá a acá porque tendría que poner una retracción más alta porque, bueno, porque está esta forma de acá en el medio que a mí me dejaría un movimiento rápido bastante alto y perder bastante tiempo. Entonces lo ideal sería, por ejemplo, empezar por este, seguir por este y terminar por este. ¿Sí? Entonces, si me conviene hacer eso directamente, bueno, como le di acabado ahora, las funciones ya me las separó. Edito, ¿sí? La función de los agujeros de 4. Voy a secuencia de máquina, selecciono el orden, le digo, por ejemplo, después este y después este. Simplemente paso el cursor por encima en el orden que yo quiero. Siguiente, y simplemente con todos los parámetros que ya tenía cargados, ¿sí? Calculo. Perfecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si sigo notando que los movimientos rápidos están muy altos, fíjense como siempre puedo entrar a editar. Y con esto de entrar a editar, también quería mostrarles que, teniendo en cuenta el mecanizado que estamos haciendo ahora, queremos hacer este redondeo en las esquinas, ¿sí? ¿Necesitamos hacer otra función aparte? En realidad no, porque nosotros tenemos, si mal no recuerdo era esta, ¿sí? Una función en esa misma zona ya generada. Entonces, fíjense como siempre podemos volver a entrar, agregar una operación más, como en este caso podría ser un redondeamiento de esquinas, ¿sí? Siguiente, sin necesidad de recalcular todo eso también es muy importante. Pasamos al redondeamiento de esquinas, elijo la herramienta que voy a querer usar, en este caso vamos a indicarle que es una herramienta de estas, ¿sí? Vamos a decirle que es esta, aceptar, aceptar. Fíjense cómo simplemente puedo seguir trabajando, puedo desbastar con la herramienta tanto de chaflán como la de redondeamiento. Voy a decirle también que puede ser en varias profundidades, en este caso simplemente le digo que lo haga en una sola pasada, ¿sí? Y sin necesidad de ningún parámetro extra, calculo esa sola operación y fíjense cómo ya me la está marcando, ¿bien? Perfecto. Ahora, lo último que nos queda son perfilados internos. Se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Quiero que vean lo siguiente. Minimizo todo esto, ¿sí? Vamos a decirle que quiero que haga, en este caso, una operación de 2 ejes. Como geometría selecciono este borde interno, Z constante, pero le voy a decir que no solo cambio la profundidad del mecanizado, sino también la zona superior. En este caso, la zona superior va a ser esta, y la profundidad, creo que eran 3 milímetros, pero va a ser esta, ¿sí? Perfecto, acepto.
Ahora, siguiente. Parámetros ya cargados. Siguiente, le vamos a decir que haga un desbaste o terminación de perfil. En este caso sería exactamente lo mismo. Bien. Siguiente, siguiente, siguiente. Herramienta fresa en T, ¿sí? Vamos a elegir cuál. Podría ser esta, ¿sí? Acepto, acepto. Siguiente. Vamos a decirle que el corte lo haga a la derecha. Vamos a decirle que lo haga de manera estándar. Siguiente, sin sobremedida, en pases múltiples. Estos pases múltiples pueden tener 1,5 milímetros de distancia, está perfecto. Siguiente, ¿cómo quiero que entre? Bueno, quiero que entre de manera paralela. Vamos a darle una distancia bastante grande. Siguiente, siguiente. Calculo, ¿sí? Entonces va a quedar, ¿sí? Ya el trazo definido. Ahora, una vez que pudimos terminar de decidir todo lo que tiene que ver con el mecanizado y creemos que es lo adecuado para nuestra pieza, vamos a pasar a ver la simulación, ¿sí? El módulo de simulación que tiene Bobcat Cam es excelente al momento de poder corroborar todo el tema de, orden de mecanizado, de poder corroborar también colisiones, de poder, corroborar todos estos datos. Entonces, vamos a ver siempre las herramientas. Bien, yo le voy a decir que lo muestre cómo se movería en máquina. Vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a mostrarlo, ¿sí? Voy a decirle en este caso, sí, de una de las visualizaciones que tiene, para mí la más cómoda es mostrar la herramienta moviéndose, no porque sea lo más real, sino porque puedo ver la pieza cómo va quedando terminada. También le puedo indicar que quiero visualizar la pieza toda del mismo color y no cada color por operación, así puedo ver la terminación de una manera totalmente exacta. Voy a ver todo el tema de los brillos para las rugosidades, ¿sí? Si me queda algún escalonado en algún lugar, lo voy a ver, va a ser algo exacto. En este caso vamos a adelantar un poquito o a apurar, ¿sí? La reproducción está. Entonces va a empezar haciendo todas las estrategias de mecanizado. Las entradas en espiral, ¿sí? Cómo abre después del espiral, el mecanizado restante y el vaciado de perfil. Todo esto tiene que ver con el renderizado, ¿sí? Cuando termina de simular lo va a mostrar muchísimo mejor. Ahí me mostró la herramienta en rojo, en algunas opciones, ¿sí? En algunas secuencias. Quiero ver una cosa, primero. Vistas, reporte. Fíjense lo que yo les decía. En el taladrado, la herramienta de punta se iba a tener que pasar del diámetro total, digamos, de la altura total de cada agujero y de la profundidad para dejar el agujero recto, ¿sí? Entonces, como los dejó rectos a todos y se tuvo que pasar, el detector de colisiones me dice que en las operaciones de taladro, ¿sí? Específicamente, ¿en qué operación de taladro? Vamos a bajar acá. ¿En qué línea de movimiento estuvo en la colisión, que sería con la mesa o con la morsa, con lo que estemos sujetando? ¿Y cuánto es lo que me pasé de, por ejemplo, la base de la pieza? En este caso me pasé 6 décimas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso también al momento de pasarlo a máquina y cómo voy a sujetar la pieza y demás. Más allá de eso, las colisiones siempre son en los taladros, ¿sí? Que les comenté que iban a estar. Voy a cerrar la detección de colisiones, ¿bien? Y vamos a ver también algo muy importante que es el análisis de desviaciones. El análisis de desviaciones me sirve a mí para saber si mecanicé a la altura que tenía que ir, ¿sí? Todo lo que sea verde es lo que está perfecto, lo que sea azul es que me falta mecanizar todavía y lo que sea rojo es que mecanice de más. Fíjense que por cuestiones de quizás que del diámetro tan grande de la herramienta en T no llegó a mecanizar estas esquinas que eran más pequeñas. En este caso puede llegar a ser un tema de que la herramienta de redondeo no llegó a mecanizar, elegí una herramienta más chica y no mecanizó el radio tan grande como iba, sino que lo mecanizó más pequeño. En todo caso, nosotros con estas, si bien la terminación me quedó perfecta, ¿sí? Porque la verdad que la terminación quedó muy bien,
En las zonas donde yo no llegué a mecanizar, vamos a decirle que no me muestre la herramienta, ocultar, ¿bien? Ahí vemos que la terminación quedó, inclusive los brillos podemos evaluar y todo, ¿sí? Voy a cerrar la simulación, cualquier cuestión que yo tenga que editar, puedo venir y editarla, inclusive vamos a ocultar todo, inclusive voy a ocultar el material, ¿sí? Le digo que lo oculte. Y lo que voy a hacer es abrir el reporte de mecanizado. El reporte de mecanizado me va a indicar cuánto tiempo tarda en mecanizar esta pieza, ¿sí? Me va a indicar, por ejemplo, tardo 2 horas para tanta distancia de corte lineal, me está diciendo que yo estoy trabajando en milímetros, tengo tantas operaciones y tantas herramientas utilizadas. Me va a mostrar la foto de mi pieza, me va a decir cómo tengo el material inicial montado y en base a las herramientas que haya usado me va a decir cómo las tengo que posicionar en máquina en base a cómo las posicioné yo acá y cómo van a salir en el código G. También tengo, bueno, las cuestiones de cada herramienta como es y parcialmente voy a tener de las operaciones en qué orden se hacen y qué tiempo tarda cada uno en base a la herramienta que se utilizó y las velocidades de mecanizado. Fíjense que yo dejé siempre las que venían por sistema, nunca las modifiqué. Podría optimizarlas bastante más también, ¿sí? Pero en base a esto es que saca los tiempos parciales y totales del mecanizado y yo puedo volver a cada operación, modificar las velocidades de corte, volver a calcular esto y voy a tener el tiempo totalmente real, ¿sí? En base a la cotización que yo vaya a hacer, el tiempo de máquina que voy a tener que estar con cada pieza. Puedo cotizar de manera real desde acá. Voy a generar el código G. El código G va a salir dependiendo del postprocesador que ustedes carguen, ¿sí? El postprocesador va a estar acá. Y nosotros para cada máquina los hacemos. Cuando tienen el software, tienen los postprocesadores gratis, totalmente gratuitos, a cualquiera de sus máquinas y van a poder tanto guardarlo con la extensión que necesiten y pasarlo por memoria, ¿sí? Y también pasarlo por RS232 con el Predator, que ya viene instalado con el software. Entonces el código va a ser exactamente el que necesite su máquina. Espero que hayan podido, bueno, ver por qué Bobcat Cam es tan útil para inclusive fresa 2 ejes, no significa solo corte, ya ven que pueden tener un montón de opciones para mecanizar sus piezas sin necesidad de estar usando varios softwares, uno para el diseño, otro para el mecanizado, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y mi nombre es Antonella Girardi, les mando un saludo.